Telecanal 28, una televisión a tu medida. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Este programa llega a ustedes gracias a Hola amigos, ¿qué tal? Eric On TV ya está al aire. Un programa muy divertido, con entrevistas, historias reales, videos de aquí, de allá y de todo el mundo. Además, consejos, tips y muchísimo más. Sintonízalo este y todos los sábados a las 11 de la noche, solo por Eric On TV. The best is yet to come. La cultura y lo social son los ejes centrales de los pueblos. Vívelos a través del programa sociocultural Eric On TV Show, todos los sábados, por Telecanal 28. Pour mériter l'estime, il ne suffit pas avoir fait de grandes choses, il suffit seulement de les avoir tentées. Una vez más, su programa Eric On TV Show está de vuelta. Gracias por su sintonía, gracias a Dios estamos de pie nueva vez. Esta vez estamos en la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, donde el magistrado Germán Villarona nos invitó para la puesta en circulación de sus 2 tomos de la jurisprudencia sobre el narcotráfico, señores. Estamos aquí gracias por la misericordia de Dios y también por el laboratorio Beatriz Rojas, restaurante Fabureis y restaurante Quisqueyana, que está en la calle Sánchez, y también por la Iglesia de Cristo, que está en Los Tres Brazos. Gracias, y Eric On TV Show está transmitiendo por Telecanal 28, Éxito Visión y también por Telecable Dominicano. Gracias por su sintonía y ahora mismo vamos a entrar para cubrir esta puesta en circulación de los 2 tomos sobre la jurisprudencia del magistrado Germán Villarona. Gracias. Desde el auditorio de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, les saludamos y agradecemos su presencia en el acto de puesta en circulación del tomo 1 del libro Jurisprudencia sobre Narcotráfico, Suprema Corte de Justicia, y tomo 2 del libro Jurisprudencia sobre Narcotráfico, Tribunal Constitucional, en la autoría del doctor Germán Daniel Miranda Villalona, quien es Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y exdirector de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procuraduría General de la República. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. En este momento les invitamos a todos, por favor, ponerse de pie para que encomendemos este acto en la presencia divina de nuestro Dios. Amado Padre, te damos las gracias por este momento en que nos permites reunirnos en este momento.
Gracias por este silencio, nos refleja tu paz, Señor. Ponemos en tus manos este acto, que sea para bien de nuestra amada República Dominicana y todo el mundo. Hoy ponemos estos 2 tomos en tus manos, Señor, y permite que cada una de las letras que están aquí plasmadas puedan cumplir su rol y su propósito. Gracias por este momento que nos permite reunirnos a todos aquí, acompañar a esta familia y juntos velar por nuestra República Dominicana. Amén. Por favor, pueden tomar asiento. En este momento invitamos a quienes van a presidir nuestra mesa de honor. Recibimos, señoras y señores, en el escenario el Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y autor de los 2 tomos que estamos hoy poniendo en circulación. Recibimos con su aplauso al doctor Germán Miranda Villalona. A su derecha recibimos al doctor Juan Hirohito Reyes Cruz, ex juez de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Y a su izquierda, la doctora Katia Miguelina Jiménez Martínez, magistrada emérita del Tribunal Constitucional. Y recibimos en este escenario al doctor Trajano Vidal Potentini de la editorial Trajano Potentini y Asociados. Les invitamos por favor a ocupar sus asientos, al tiempo que agradecemos y saludamos la presencia del presidente del Tribunal Superior Electoral, Ignacio Pascual Camacho Hidalgo, con sus aplausos. Saludamos al ex procurador de la República, doctor Francisco Domínguez Brito. Saludamos al representante del Consejo Directivo de Participación Ciudadana, doctor Eric Hernández Machado Santana. En representación del Mayor General de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, saludamos al coronel Alcántara Félix. En representación del presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, el general Miguel Matos Matos, consultor jurídico de la DNCD. Saludamos al director de la Academia de la DNCD, coronel Ernesto Jiménez de los Santos. En representación del mayor general Carlos Ramón Febrillet, comandante general de la FARC, el coronel abogado Miguel Ángel Ramos Vírito, que es director del cuerpo jurídico de la FARC. Y saludamos la presencia del doctor Eduard Moya, presidente fundador de la firma Moya y Asociados Abogados Consultores. En este momento, señoras y señores, luego de saludarles, recibimos en este escenario a Juan Hirohito Reyes Cruz, ex juez de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, quien leerá para todos nosotros el tomo 1, el prólogo de esta puesta en circulación. Les recibimos con sus aplausos. Buenas noches, público presente, honorable magistrado Miranda Villalona, Daniel Miranda Villalona, la honorable magistrada del Tribunal Constitucional Katia Miguelina Jiménez, el doctor Potentini, el doctora Maribel Tobal, el doctor Domínguez Brito, el magistrado Sepúlveda, el general Mato y los demás altos generales, tanto de las FARC, de la Policía Nacional y de la Fuerza Aérea. Para mí, buenas noches todos presentes, todos importantes, el magistrado Ignacio Camacho que está por ahí y la magistrada Santa, siempre, aquí todos estos grandes amigos. Para mí ha sido un grato placer. Usted sabe, como decía Jorge Luis Borges, lo más importante a Manuel, mi querido y directo alumno y amigo, es ser tomado en consideración. Todo ser humano siempre en esta vida quiere que lo tomen en cuenta.
¿entiendes? Todos queremos que nuestros padres nos quieran, que nos quieran nuestra pareja, que nos quieran nuestros amigos, porque en definitiva todo ser humano en una u otra medida aspira a ser reconocido, no por propio ego, sino diríamos hasta por camaradería. Agradezco profundamente al doctor Daniel Miranda Villalona el hecho de que me haya tomado en consideración a los fines de prologar su gran obra relativa a la jurisprudencia de narcotráfico dictada por nuestra Suprema Corte de Justicia. Como siempre, como dice, para mí ha sido una alta distinción y una grata sorpresa el hecho de que el magistrado Germán Daniel Miranda Villalona, entrañable amigo, me haya invitado y encomendado la responsabilidad de escribir el prólogo de esta importante obra, fruto de su intelecto, su dedicación, recopilación jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia en materia de drogas, año 2006-2022. Nadie más indicado que el autor para la elaboración de la presente obra, atendiendo a su rol de procurador fiscal de carrera por más de 25 años de experiencia, ya que para la época en la cual él ingresa al Ministerio Público coincide con el programa de reforma del sistema judicial en la República Dominicana, cuyas bases establecieron la reforma constitucional de 1994, que siguió con la promulgación de la Ley 17-95 que introduce el delito de lavado de activos proveniente de narcotráfico, el Código Procesal Penal del año 2002, la Ley de Lavado de Activos 7202, etc. Reforma a la cual no permaneció ajena la institución del Ministerio Público, con la implementación de su ley de carrera. Es en esta circunstancia que Daniel Miranda Villalona desempeña múltiples funciones en el ente acusador, que va desde fiscal ante los tribunales de primera instancia, fiscal investigador, director del Departamento de Lavado de Activos a nivel nacional. La historia de lucha y persecución contra el delito de narcotráfico en la República Dominicana en los últimos 24 años no se explica de manera completa sin tomar en consideración la participación del autor en esta obra, pues él es uno de los artífices de la implementación tanto de la parte procesal de la persecución contenida en el Código Procesal Penal, como en los aspectos sustantivos de los tipos penales previstos por la Ley 50/8 a partir de la irrupción de la referida codificación. En ocasión del desempeño de estas funciones, me tocó el privilegio de compartir la función del Ministerio Público con el autor y de tenerlo de magistrado procurador fiscal cuando me tocó desempeñar la función de juez de la 7ª Cámara Penal del Tribunal de Primera Instancia, 1998, año 2003. Labor en donde pude apreciar sus excepcionales condiciones para la realización de ese oficio, tales como su integridad, la sólida formación intelectual que le caracteriza, su aguda inteligencia, la espartana disciplina y sobre todo su inquebrantable nivel de compromiso con los deberes propios de su cargo y objeto de sus funciones. En esa óptica y circunstancia que debemos apreciar el porqué de la existencia de esta obra de jurisprudencia de narcotráfico, que no es otra cosa que el interés del autor, como fruto de su trabajo dilatado en estas lides, en contribuir a la consolidación y desarrollo del derecho aplicado en la materia de drogas en nuestro país, tanto en el aspecto procesal como en el aspecto sustantivo o adjetivo. La obra viene en el momento apropiado, pues nos encontramos en la actualidad con una experiencia jurisdiccional de más de 35 años de la implementación de la Ley 50/8, 16 años de la Constitución del 94, 19 años de la puesta en vigencia del Código Procesal Penal en la República Dominicana, que introdujo el proceso acusatorio en nuestro país, y a los 13 años la reforma constitucional del 2010, que vino a refrendar la positivización de los derechos fundamentales contenidos en los primeros 28 principios de la codificación antes mencionada, con la correspondiente introducción del bloque de constitucionalidad, que implica la aplicación de tratados internacionales ratificados por el Estado Dominicano en materia de derechos fundamentales en la persecución del delito. Tiempo suficiente para aquilatar la efectividad, la viabilidad, en lo referente a la aplicación de estas disposiciones legales. La jurisprudencia es una de las fuentes del derecho, junto a la ley, la doctrina y la costumbre. En el caso dominicano, uno de los defectos que aqueja la praxis del derecho en esta materia de drogas
es la escasa doctrina nacional y la limitada jurisprudencia rendida al efecto, que sirva para orientar a la comunidad jurídica en el ejercicio del derecho respecto de ella, y de aquí el valor incalculable que tiene esta obra. El ejercicio de la labor jurisprudencial en el sistema jurídico de la familia romano-germánica, o civil law, sistema continental, que es el nuestro, tiene un papel fundamental, pero supeditado a la ley. Es decir, en nosotros prima la exégesis a partir del principio de la legalidad. Incluso el recurso de casación tiene por objeto verificar si la ley ha sido bien o mal aplicada. El espectro o ámbito de la aplicación de la labor interpretativa de los juzgadores se ha ampliado esencialmente a partir de la Constitución de 1994 y la del 2010. E incluso en esta última lo amplía, como dijimos anteriormente. Esto no significa que previo a estas reformas constitucionales el juzgador dominicano no pudiera aplicar las disposiciones de la Carta Magna. Siempre le ha estado permitido desde la primera Constitución de 1844 por la vía del control difuso, el cual copiamos del constitucionalismo norteamericano. Lo que no existía antes era una tradición o práctica de aplicar las normas adjetivas o procesales interpretadas conforme a principios constitucionales. Es así como hemos podido observar que previo a 1994 escasas disposiciones legales fueron declaradas contrarias a la Constitución. Casi siempre era por vicios presentados en el íter legislativo. No era ni siquiera por cuestiones de contenido de los textos legales, como sucedió en su época con la ley del Colegio de Periodistas, que se pronunció su inconstitucionalidad por ser aprobada en una sola lectura y no en dos lecturas, como manda el texto constitucional. El auge de la labor jurisprudencial se ha visto fortalecida e incrementada con la entrada en la escena del Tribunal Constitucional, que puede conocer la constitucionalidad de las sentencias rendidas por nuestra Suprema Corte de Justicia. La intervención de esta nueva instancia extrajudicial ha dado lugar a que el Tribunal de Casación, en su labor creadora de derecho, se cerciore de actuar conforme a los principios de la Carta Magna, y en la mayoría de los casos. En las situaciones donde se ha acogido el vicio constitucional, envía el caso a la Suprema Corte de Justicia, es decir, al tribunal de donde provino la decisión, a los fines de que motive la decisión. En casos excepcionales, ha dispuesto una solución definitiva al asunto, que ante la obligatoriedad del precedente se impone como criterio. Del análisis y estudio del rico contenido de esta obra de recopilación jurisprudencial, nos encontramos que la gran mayoría de las sentencias rendidas por nuestro más alto tribunal en materia de drogas, por efecto del recurso de casación, es por errores improcedendum, es decir, aspectos del procedimiento, y de carácter muy excepcional por errores injudicandum, en el juicio, es decir, fundado en el juicio legal, en aspectos de fondo, en aspectos sustantivo y objetivo del proceso. Esto se debe a que la cuestión relativa a la tipicidad, vale la redundancia, de los tipos penales previsto por la Ley 50 par de 8, en el establecimiento de los verbos típicos conforme a las categorías existentes a partir de la naturaleza sustantiva de la sustancia ocupada y de su peso, hace que ese aspecto de su aplicación no genere mayores problemas en cuanto al fondo. Contrario ocurre con el aspecto procesal, esencialmente a partir de la puesta en vigencia del Código Procesal Penal, pues al tratarse de una codificación garantista, las vías recursivas se orientan a señalar errores procesales. El autor nos recopila 231 sentencias de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia y nos remite a otras más, utilizando así el método didáctico pro competencia, que insta a desarrollar la investigación, oficio de suma utilidad para el abogado y el jurista. En las sentencias recopiladas nos encontramos con variados tópicos procesales que constituyen precedentes jurisprudenciales, tales como la sentencia número 37. En los casos de las actas de allanamiento, puede ser incorporada al juicio de fondo por su lectura y no necesita que sea acreditada por un testigo instrumental. En este punto, la jurisprudencia dominicana marca diferencia de otros países que exigen la acreditación del documento por testigo para poder ser incorporado al proceso. En la sentencia número 17, la Suprema dispone que es improcedente invocar la competencia en razón del lugar, por el hecho de que la orden de allanamiento la haya dado un juez de un departamento judicial diferente a la residencia del allanado.
en el caso que el proceso tuvo su inicio en la jurisdicción del juez que dictó la orden. En la sentencia número 18 dispone que la recusación en cualquier instancia, en un caso donde la Corte, a pesar de ser recusada, decidió seguir adelante con el conocimiento del caso bajo el alegato de que dicha recusación debió plantearse ante el juez de primera instancia. En la sentencia número 21 dispone que opera la extinción máxima del proceso porque los retardos, aspecto este que tiene mucha trascendencia el día de hoy, que tuvo conocimiento el expediente no es atribuible a la conducta del imputado, razón por la que procede declarar extinguido el proceso. Sobre ese mismo punto, en la decisión número 53 determinó que la superación del plazo máximo era razonable, atendiendo a las particularidades del caso por su complejidad. En la sentencia número 113, la Suprema Corte de Justicia precisa que en los casos complejos el plazo para el recurso de apelación se extiende, por lo que no debe tomarse en cuenta el plazo ordinario de los 20 días laborables. En la sentencia número 54, nuestra Suprema Corte de Justicia dispone que los jueces del fondo no están obligados a acoger ni a pronunciarse sobre conclusiones subsidiarias de una de las partes cuando ya se han pronunciado en cuanto a la conclusión principal. En el mismo tenor, si se acogió la conclusión principal, no está obligado a referirse a una solicitud de suspensión condicional de la pena. En la sentencia número 49, la Corte establece que no incurre en contradicción al no ordenar la incautación de un vehículo involucrado en un hecho bajo circunstancia que el imputado fue declarado culpable cuando el referido carro no estaba a nombre de la persona detenida ni se pudo precisar que estuviera bajo su guarda o control. En otra decisión, la número 38, dispone que en virtud del principio de inmediación, los jueces al ponderar la prueba pueden rechazar las conclusiones de un testigo a descargo, ya que no le merecieron entero crédito por los inverosímiles o la falta de lógica. En la sentencia número 25 retiene que los criterios para la determinación de la pena previsto en el artículo 339 del Código Penal no son limitativos y la pena no es irregular siempre y cuando se encuentre dentro de la escala que establece la ley en el caso de los tipos penales retenidos al respecto. En el artículo 463 del Código Penal Dominicano, que establece las circunstancias atenuantes, que estaba de manera prohibida, de manera expresa en materia de 50 par de 8, ya como consecuencia de las disposiciones del artículo 339, el juez puede imponer una pena, pero siempre dentro de la denominada escala prevista. Siguiendo en el mismo tenor, es importante referirme a la sentencia del 4 de agosto de 2004, dictada por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Estas fueron de las primeras decisiones que se interpuso una acción de constitucionalidad directa sobre el caso de Anthony Gil Zorrilla, que declaró inconstitucional el artículo 87, 88 de la Ley 50, que prohibían el otorgamiento de la libertad provisional bajo fianza, así como el artículo 49 de la Ley de Armas. El alto tribunal se fundó en las disposiciones del bloque de constitucionalidad de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y la disposición de la Constitución de 1994 que establecía la presunción de inocencia. Al respecto, entiendo que resulta válido el razonamiento de la Suprema sobre este punto. Pero si observamos, la Ley de Fianza 3148 disponía el otorgamiento de la misma sin distinción, que a pesar de ser una ley general, derogaba en esas partes, es decir, las dos leyes especiales, por ser esta última en el tiempo. Fíjense que ahí se da el conflicto de especiales y general y derogan, pero tenemos que si una ley general deroga una ley especial posterior, que los criterios para la determinación de la pena previsto en el artículo 339 del Código Penal no son limitativos y la pena no es irregular siempre y cuando se encuentre dentro de la escala que establece la ley en el caso de los tipos penales retenidos al respecto. En el artículo 463 del Código Penal Dominicano, que establece las circunstancias atenuantes, que estaba de manera prohibida, de manera expresa en materia de 50 par de 8, ya como consecuencia de las disposiciones del artículo 339, el juez puede imponer una pena, pero siempre dentro de la denominada escala prevista. Siguiendo en el mismo tenor, es importante referirme a la sentencia del 4 de agosto de 2004, dictada por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Estas fueron de las primeras decisiones que se interpuso una acción de constitucionalidad directa,
sobre el caso de Anthony Gil Zorrilla, que declaró inconstitucional el artículo 87, 88 de la Ley 50, que prohibían el otorgamiento de la libertad provisional bajo fianza, así como el artículo 49 de la Ley de Armas. El alto tribunal se fundó en las disposiciones del bloque de constitucionalidad de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y la disposición de la Constitución de 1994 que establecía la presunción de inocencia. Al respecto, entiendo que resulta válido el razonamiento de la Suprema sobre este punto. Pero si observamos, la Ley de Fianza 3148 disponía el otorgamiento de la misma sin distinción, que a pesar de ser una ley general, derogaba en esas partes, es decir, las dos leyes especiales, por ser esta última en el tiempo. Fíjense que ahí se da el conflicto de especiales y generales que derogan, pero tenemos que si una ley general deroga una ley especial posterior, que fue previa en el tiempo, entonces habrá de imponerse el criterio de ley general, y más que ese criterio de ley general viene como consecuencia de lo que podría denominarse una ley orgánica. Lo mismo sucedió con el Código Procesal Penal, que regula el artículo 222 hasta el artículo 241 de la medida de coerción, dentro de las cuales está la prisión preventiva, y la misma no se torna obligatoria, sino que es facultativa para imponer por los jueces. En la sentencia número 47 dispone: en casación no se puede invocar un medio nuevo que no fue planteado en apelación. Lo mismo tiende a casar todas aquellas decisiones que omiten pronunciarse sobre medios que le han sido planteados al momento de estatuir. Otra decisión sumamente importante es la contenida en la sentencia número 63, donde nuestro alto tribunal define el perfil sospechoso, que tiene las condiciones, la característica de causa probada, que debe observar que un agente, para proceder a la detención de una persona a la cual luego de ser revisada se le ocupa sustancia prohibida, al respecto observa que debe atenderse al caso en concreto, la experiencia que de la gente que interviene, las condiciones específicas del lenguaje corporal que tiene el individuo que objeto del arresto, que se subsumen, que se encuentra más allá de la mera sospecha, lo que se puede traducir como el concepto causa probable. En ese mismo tenor también consideró, conforme a la ley, el hecho de que un agente penitenciario revisara a un recluso el cual se tenía la información de que vendía drogas en la cárcel, que al momento de su registro se le ocupara drogas. No era necesario que fuera un policía o un fiscal, ya que en el espacio físico que se encontraba el agente penitenciario estaba en función de autoridad. Otra decisión importante es la que se verifica en la sentencia número 28, donde la Sala Penal establece que las grabaciones pueden incorporarse al proceso por lectura de sus transcripciones, independientemente de que comparezca el oficial que la registró, que puede ser escuchado en la condición de testigo, no de perito. Basta que se incluya el CD o el CD que la contiene. En el resto de la obra, el autor se refiere a otras decisiones no menos importantes, las cuales por falta de tiempo y espacio no me referiré en ella en este prólogo. Sin embargo, es importante resaltar que la presente recopilación es una inagotable fuente de conocimiento en una materia donde los operadores del sistema han tenido que hacer, como dice Antonio Machado, camino al andar, porque ciertamente no hay camino. Este trabajo intelectual viene a ser como luz que nos ilumina en el sendero. A buena hora, Daniel Miranda Villalona, gracias por tu desprendimiento, entrega, que nos regala en esta obra, fruto de tu intelecto, ya que la misma constituye una evocación del trabajo de los glosadores y los posglosadores en la época de la Edad Media, en donde el derecho romano fue refrendado por los autores alemanes y los autores italianos de la Universidad de Bolonia. ¿Me entienden? Aquellos jurisconsultos del derecho penal italiano y alemán que se dedicaron al estudio del derecho romano, del corpus juris civilis, de la pandetta, del jus pandetorum y de la jurisprudencia. Y del resultado de ese trabajo, de ese estudio, se establecieron las bases de las antiguas ordenanzas y posteriores modernas codificaciones en Europa que perduran hasta nuestros tiempos, como fue el Código francés, el Código alemán. He aquí esta obra rica en contenido de un autor, de una persona dedicada y sobre todo de una vocación de servicio y de una vocación de entrega en el ejercicio propio de estas funciones del Ministerio Público, de funcionarios de la Administración de Justicia, que a veces no son muy comprendidas y a veces son mal recompensadas. Enhorabuena y, como dicen, para adelante todo el tiempo. En este momento, señoras y señores, agradecemos las palabras de Juan Hirohito Reyes Cruz, quien estuvo leyendo el prólogo del tomo 1
y es ex juez de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Saludamos también en esta tarde a Cándido Simón, representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y agradecemos la presencia también de Miguel Estrella, procurador fiscal del Distrito Nacional. Señoras y señores, en este momento recibimos con sus aplausos a la magistrada emérita del Tribunal Constitucional, Katia Miguelina Jiménez Martínez, quien tendrá la lectura del tomo 2 del prólogo. Saludos, por favor. Muy buenas noches a los componentes de la mesa de honor, damas y caballeros. Me uno al saludo protocolar de quienes me han antecedido en el uso de la palabra y paso a seguidas a dar lectura al prólogo que he preparado para Daniel. Debo empezar agradeciendo al autor de este libro que me haya solicitado hacer su prólogo, no solo por lo que esta invitación tiene de deferencia a quien fuera una compañera de trabajo, cuando ambos compartimos las funciones de representantes del Ministerio Público, sino que luego pasó a ser el fiscal designado de la 10ª Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, tribunal que presidí después de haber sido designada jueza del Poder Judicial. Pero también porque para mí constituye una satisfacción personal que un funcionario del Ministerio Público de carrera, como lo es Germán Daniel Miranda Villalona, a quien siempre he considerado una persona íntegra y capacitada, se manifieste también en la actividad científica que suele quedar las más de las veces en manos de quienes solo comparten una visión teórica de la problemática del narcotráfico. Su conocimiento sobre la materia se revela desde los inicios de la obra, cuando con inmoderado acierto refiere acerca de los riesgos que en un mundo globalizado ocasiona la expansión del narcotráfico, por lo cual la lucha y el combate contra este se han convertido, dicho en sus propias palabras, en un clamor universal, contexto que aprovecha para cuestionar con sobrada razón que muy a pesar de ello no existe a nivel nacional suficiente doctrina sobre la materia ni la legislación que la regula ha sido actualizada conforme a los estándares internacionales y a los nuevos enfoques que se han originado sobre el tema. Y justamente la escasa bibliografía criolla sobre narcotráfico por un lado y la desactualización legislativa por el otro en torno a la problemática del narcotráfico han podido repercutir en la doctrina proveniente de dos altas cortes sin dejar de desconocer los aportes que la jurisprudencia como fuente del derecho le hace al acervo jurídico nacional, pues su valor radica en evitar que una misma situación jurídica sea interpretada de forma distinta por los tribunales, dado su efecto unificador. Pero también, y no menos importante, es la posibilidad de control constitucional de leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones, a través de acciones directas de inconstitucionalidad y recursos de revisión de decisiones jurisdiccionales y de sentencias de amparo por ante el Tribunal Constitucional. En lo relativo a los precedentes del Tribunal Constitucional, cabe reseñar que son vinculantes para todos los poderes públicos y todos los órganos del Estado por mandato del artículo 184 de la Constitución, y es esencialmente en esto último donde radica el valor de la recopilación de precedentes que nos honra prologar.
Es en el tomo 2 de la obra que el magistrado Germán Miranda Villalona compila 53 sentencias del Tribunal Constitucional correspondientes a los años 2012-2022, la mayoría de las cuales tuvieron su génesis en sentencias dictadas en materia penal por violación a la Ley 5088 sobre drogas y sustancias controladas por la Suprema Corte de Justicia, y se anexa una resuelta por el máximo intérprete de la Constitución, resultado de una acción directa de inconstitucionalidad contra el artículo 7 de la indicada Ley de Drogas. Entre las páginas de este tomo 2 del libro podrán leer sentencias del Tribunal Constitucional en las que se pronuncia acogiendo recursos de revisión de decisiones jurisdiccionales y anulando la sentencia recurrida por a. Falta de motivación. Al declarar la inadmisibilidad del recurso de casación, sin analizar en el mismo que se encontraba una de las causales exigidas por el artículo 426 del Código Procesal Penal. De hecho, se trataba de un recluso que había sido condenado a 30 años de reclusión. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional verificó violación al artículo 69 de la Constitución de la República relativo al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Me refiero a la sentencia TC 164-16 y en un sentido similar también se recopila la sentencia TC 252 del 2017. También se anuló otra decisión de la Suprema Corte de Justicia por cuanto el Tribunal Constitucional apreció el fondo de la cuestión valorando la decisión de la Corte de Apelación previo a haber declarado la inadmisibilidad del recurso, omitiendo explicar la Suprema Corte de Justicia razonablemente los motivos que le condujeron a declarar la inadmisión. No obstante, la parte recurrente haber denunciado la violación a sus derechos fundamentales. Por todo ello, es posible advertir que la Corte de Casación incurrió en una grosera incongruencia entre la parte resolutiva de la decisión impugnada y la motivación en que ésta se encuentra soportada. Son las sentencias 550 del 16 y en similar tesitura la sentencia 250-17. Otra decisión que anula el Tribunal Constitucional de la Suprema Corte de Justicia lo ha sido por desnaturalizar los argumentos del recurrente, incurriendo también en una contradicción manifiesta entre el plano fáctico y axiológico de su decisión, al sustentar la inadmisibilidad del recurso consignado que en la especie no se expresó la causa específica de revisión penal cuando sí lo hizo, tal como se comprueba en la simple lectura de la referida resolución, en cuya descripción de los fundamentos del recurso se revela que con el aporte de un documento nuevo se pretendía comprobar la inexistencia del hecho. Se configura violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en perjuicio del recurrente, ha dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia TC 096-17. Y otra decisión que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional a la Suprema Corte de Justicia lo ha sido por omitir estatuir respecto de la declaratoria de extinción de la acción penal del proceso y falta de motivación. Me refiero a la sentencia TC 0258-2022. En materia de revisión de decisiones de amparo, destaca la sentencia 356-22, en la cual el Tribunal Constitucional se abocó a conocer sobre la acción de amparo y ordenó la devolución de un vehículo de motor al considerar que contra RESB no existía un proceso penal abierto
que autorizara al Ministerio Público a mantener como cuerpo del delito el vehículo en cuestión. Dicho esto, no debemos soslayar que las sentencias cuyo origen han sido casos de narcotráfico también le han permitido al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre cuestiones estrictamente procedimentales, lo cual recoge la obra de Daniel Miranda Villalona. Verbigracia, la sentencia TC 477-17, en la cual se estableció, tal y como lo instaura la propia ley adjetiva, que las sentencias que resuelven sobre medidas de coerción no son susceptibles de recurso de casación y por tanto no pueden ser objeto de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional. Sobre la sentencia que se anexa en esta obra, marcada con el número 0365-17, el Tribunal Constitucional dicta una sentencia interpretativa del tipo aditiva al haber comprobado que el artículo 7 de la Ley 588 sobre drogas y sustancias controladas coloca a los agentes involucrados en la consumación del tipo penal previsto en la norma cuestionada en un supuesto distinto a los procesados en las demás categorías referidas a otras sustancias contenidas en la misma ley. Aquí les confieso que yo lamenté no haber participado en esa decisión porque hubiera votado disidente. Sin lugar a dudas, esta obra constituye un inestimable esfuerzo de sistematización y divulgación de estos precedentes que de algún modo facilitarán su recepción y aplicación, no solo por su carácter vinculante a todos los poderes públicos y órganos del Estado, como referimos antes, sino dada la importancia que reviste que lleguen al conocimiento de la sociedad en sentido general, especialmente a la comunidad jurídica nacional, todo lo cual tiene el valor de haber sido fruto del trabajo de quien no solo conoce la actividad del narcotráfico en su vertiente científica, sino por su labor como representante del Ministerio Público especializado en el tema. Se trata de un trabajo didáctico en la que el autor ofrece en cada sentencia un resumen de la historia procesal del caso a manera de título, lo que contribuye a poner en contexto al lector, lo cual facilitará la comprensión de las sentencias del Tribunal Constitucional que se compilan, teniéndose acceso especialmente a la ratio decidendi de esta y a su numeración. Felicito sinceramente a Daniel Miranda Villalona por su obra. No me cabe la menor duda de que se convertirá en referencia obligatoria para el acervo bibliográfico del derecho penal en la República Dominicana. Enhorabuena, Daniel. Saludamos y agradecemos la lectura del prólogo del tomo 2 a la magistrada emérita del Tribunal Constitucional, Katia Miguelina Jiménez Martínez. Señoras y señores, también agradecemos, saludamos y felicitamos la presencia de los hijos del magistrado Villalona. Ojana, que está con nosotros, por favor, un aplauso. Amilco, Penélope y Camilo. Nos honra con su presencia de poder acompañar a su padre en este momento tan importante en su vida y por consiguiente el gran valor que es la familia. Señoras y señores, con nosotros por favor recibimos al doctor Trajano Vidal Potentini de Trajano Potentini y Asociados con la división editorial con unas palabras de salutación para todos nosotros. Muy buenas noches a todos. Mi saludo particular y especial a los distinguidos miembros de la mesa de honor en la persona de Miranda Villalona. Y cuando veo este escenario, definitivamente que me da una gran satisfacción, o una doble satisfacción, no solo de este particular aporte que hace Miranda Villalona,
sino la satisfacción del deber cumplido, porque quienes están aquí pues recogen muchos años de afecto, de respeto, de admiración. Qué decir del magistrado Camacho, una persona a quien estimo, ¿verdad?, los tantos aportes que le ha legado a este país, no solamente en su condición presente, sino en toda esa dilatada magistratura. Bueno, de igual forma, el amigo Domínguez Brito, pues también uno de los cultores importantes y principales de este proceso. Lo recuerdo no arando en el desierto con el tema de la ley de extinción de dominio, porque ya es una realidad, y otros aspectos propios de la persecución del crimen organizado. La misma magistrada Katia Miguelina, pues una cultora ya en esta temática del derecho constitucional, de lo que es ir tejiendo, reorientando pues el derecho en la República Dominicana, con ese gran aporte que hace Villalona. Cándido Simón, casi 40 años, ¿verdad?, de conocerle, también aportando mucho. La magistrada Tobar, Sepúlveda, tantos años pues en esta líder y en todo este proceso. Definitivamente el magistrado Machado, el general Mato, bueno, definitivamente que me satisface, me complace de que hemos venido pues trabajando, y el caso particular de Villalona, pues ser parte de este alto esfuerzo que se inicia o que empieza a concretarse pues por allá en los años antes incluso de esta nueva constitución de corte o de naturaleza neoconstitucionalista, con lo que fuera una de sus primeras inquietudes, jurisprudencia de drogas, que tuve a bien pues auspiciar. He sido un testigo de excepción de este proceso, de esta sistematización que hoy por hoy alcanza niveles singulares, particulares ya de aporte significativo, porque ya no se trata de la recopilación, del enfoque, de los trabajos, de la labor que viene trillando este ámbito sostenido de persecución de la delincuencia con el GAFI, con las leyes en materia de lavado de activos que han venido pues sucediéndose desde la 1795, la primera, hasta este momento con la 155-17. No se trata solamente de eso. Saben ustedes que el derecho, después del 2010, con la jurisprudencia, pues alcanza niveles que no son los que se han manejado ni los que tenemos en la actualidad. Ya hoy el Tribunal Constitucional juega un rol determinante, y de ahí que la jurisprudencia ya no es una fuente auxiliar del derecho, sino en el caso de la jurisprudencia constitucional, una fuente base, una fuente con carácter de precedente vinculante en la República Dominicana. Ya eso es el derecho. El Tribunal Constitucional está reescribiendo, está reorientando el derecho. De ahí entonces la trascendencia de estas obras, y por qué no ese seguimiento sostenido desde Suprema hasta Tribunal Constitucional. O sea que nos vuelve a ser de mucha satisfacción ya este segundo esfuerzo, o tercer esfuerzo, porque hace poco pues también vinimos trabajando esas inquietudes y ese seguimiento a esta temática importante. Nosotros como Ediciones Jurídicas Trajano Costantini, como la división editorial también de mi oficina, como Fundación Justicia y Transparencia incluso, pues nos da esa satisfacción, este seguimiento, este trabajo, esta colaboración que nosotros hacemos para que esto sea una realidad. De verdad que agradezco a Villalona por esa distinción, por esa deferencia. Para mí algo como la puesta en circulación de un libro, pues siempre será algo importante, algo trascendente. Yo agradezco a ustedes también este espacio, esta paciencia, congratulo, saludo estas obras que también estaremos desde ya pues a nivel de comercialización, porque un libro es una industria, un libro es una empresa, estaremos también ya proyectándolo. Y de verdad que agradezco a Villalona este tiempo para mí importante. Lo conocen pues tanto Cándido como Marisol, que venimos pues sorteando lo que es un Congreso Mundial de Justicia Constitucional, donde también aprovechamos ese escenario, ese espacio, y también presentamos esa obra conjuntamente con otros autores internacionales, dentro de ellos el presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, que compartió también una de sus obras en ese escenario que está acá con nosotros. Así que definitivamente gracias a ustedes por el momento, y gracias a Villalona, y nada, como editor pues expresar esa profunda satisfacción. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del editor
doctor Trajano Vidal Potentini, de Trajano Potentini y Asociados. Señoras y señores, llegó el momento de leer para ustedes un breve resumen de vida de nuestro autor. Es director en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS en el año 1989. Ha participado en múltiples actividades de formación a nivel nacional e internacional en la materia de Derecho Penal Contemporáneo e Internacional Público, Integración y Derecho Comunitario. También se desempeñó como consultor para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre otros cargos. Como Ministerio Público fue encargado de la Unidad de Droga y Lavado de Activos de la Fiscalía del Distrito Nacional. Realizó cursos de formación antidrogue de France, Martinique, Proyecto Fortalecimiento del Sistema Judicial Penal de Narcotráfico y Lavado de Activos, Dinámica Actual Policial Judicial ante la DNCD, Seminario sobre Lucha contra la Criminalidad Organizada, Tráfico de Drogas de Síntesis e Intersección Marítima en Cartagena de Indias, Colombia. Es autor de los libros Jurisprudencia en materia de drogas, narcotráfico y lavado de activos en la República Dominicana, Decisiones relevantes en materia de lavado de activos de la Suprema Corte de Justicia y Tribunal Constitucional, cuaderno docente sobre temas penales y procesales, apuntes y poemas en el tiempo. En el primer programa extraordinario de formación que organizó la Escuela Nacional del Ministerio Público, así como la Maestría de Ciencias Penales para el Ministerio Público en Funciones, en ambos eventos docente, obtuvo el mayor índice académico. Es además egresado de la Escuela de Formación Judicial de Barcelona, España, Escuela de Formación Antidrogas de Martinica, Academia Aplicación de la Ley ILEA, San Salvador. Fue profesor de la Escuela Nacional del Ministerio Público en el módulo de Crimen Organizado, Narcotráfico, Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo e Investigaciones Financieras. Actualmente es miembro de ADOMA, AJAFIT y los colegios de notarios y abogados de la República Dominicana. Señoras y señores, con el favor de sus aplausos, recibimos al Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y exdirector de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procuraduría General de la República, doctor Germán Daniel Miranda Villalona, autor de los libros. Por favor, con sus aplausos. Buenas noches. Quiero agradecer profundamente, en mi sentido y en mi corazón, el esfuerzo de los presentes aquí. Realmente me siento muy emocionado en esta noche con la presencia de ustedes. Yo sé el sacrificio, el esfuerzo para tomar estos minutos, ¿no? De manera que valoro profundamente esa presencia de todos ustedes aquí, jueces, fiscales, estudiantes de Derecho, funcionarios civiles y militares, los amigos de la prensa, los representantes de escuelas de Derecho de las universidades. Y también agradecer a la Secretaría del Tribunal Constitucional y el Departamento que publica la sentencia de la Suprema Corte de Justicia por su colaboración al facilitarnos todo estos materiales. Y de igual manera, no puedo mencionarlo, me subordino ya a la mención por el tiempo, no podemos abusar con el tiempo, ustedes saben. Y de igual forma la mesa directiva, cuando hablaba Heroísto, cuando hablaba Katia Miguelina Jiménez, en este caso, que compartimos espacio allá cuando comenzaba la justicia penal de zona colonial, de la ciudad colonial, y con ellos recuerdo a varios jueces, ahí está Ignacio Camacho y otro, Cano, en fin, una cantidad de jueces en el cual había una hermandad y que uno aprendía uno de otro, uno aprendía y aprendía también de los abogados que litigaban allá abajo. Y
recuerdo todo eso cuando ellos intervienen y me emociona naturalmente reconectarme de esa forma. Y de igual forma las palabras de Trajano Tocantini, ¿no? Que siempre me ha dado un apoyo, realmente, en términos de sus ideas, de sus orientaciones, en su editora, cuestión que también agradezco. Y él me ha ayudado tanto que creo que la deuda hubiese sido más grande todavía si él no me ayuda en cuanto a estas publicaciones. Gracias, Trajano. Bueno, yo creo que ya me subordino a todo lo que se ha expresado aquí. Voy a hacer la presentación mía, están en los 2 tomos ampliamente que ustedes podrán leer cuando adquieran la obra. Solamente voy a hacer un breve resumen en términos de lo que quiero resaltar y no abusar del tiempo. En el actual trabajo presentamos, como se dijo, la recopilación de 231 fallos de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia y 53 sentencias del Tribunal Constitucional, donde el lector encontrará interpretaciones diversas de diversos motivos, alegatos o argumentaciones jurídicas dentro de los agravios que denuncian los recurrentes y accionantes, siempre amparado en lo establecido en los artículos del Código Diverso del Código Procesal Penal y de los artículos 68 y 69 sobre garantía a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, y de igual forma todo el proceso o el procedimiento que guía la ley número 137-11 orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Es necesario señalar que los interesados en esta publicación tendrán la oportunidad de encontrar, previo a un resumen de cada sentencia, su numeración o fecha, un mandato que la encabeza, donde se sintetizan informaciones básicas que le permitirán una rápida identificación de los procesos, quienes intervienen, las instancias que administran justicia, los medios que se alegan cuáles fueron los resultados de tales decisiones. Asimismo, en un primer aspecto publicamos el tomo 1, donde dije que se enumeran 231 decisiones de la segunda sala, correspondiente al periodo tal como se ha expresado, 2006 hasta el 2022, resaltando tanto las que se conocen como producto de los recursos de casación y otras en atribuciones de asuntos de extradición. Hay que señalar aquí otras sentencias que nos hemos permitido enunciar con sus fechas y números y que corresponden al periodo de la pandemia del COVID-19. En un segundo aspecto está el tomo 2, como se dijo, el cual se registran 53 sentencias del Tribunal Constitucional concerniente al periodo 2013-2022, que surgieron como consecuencia de las acciones de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales y recursos de revisiones de sentencia de amparo. Por otro lado, es justo destacar la labor independiente realizada con los aportes de la habitualidad en el desarrollo del Tribunal Constitucional sobre derechos y garantías constitucionales. Visto lo señalado, anunciamos al lector que ambos tomos contienen por separado su propio prólogo. El que acaba de leer Hirohito en el tomo 1 y el que acaba de referirse la magistrada Katia Miguelina en el tomo 2. En un tercer aspecto, como parte de los anexos, también se incluyen diversos diagramas de flujos, tanto de los procesos de la segunda sala como del Tribunal Constitucional, los cuales reflejan los datos estadísticos que representan una cuantificación y el porcentaje de sus principales actividades, variables, subvariables, donde se describen cantidades de recursos y acciones incoadas, jurisdicciones de procedencia, solicitudes y procesos de tradición y impugnaciones, resultados que se inscriben en lo pautado, como dije anteriormente, tanto en la normativa del Código Procesal Penal y la Constitución y la ley que rige el procedimiento del Tribunal Constitucional. De igual manera se contemplan dos sentencias, como se señaló aquí, una de la Suprema Corte de Justicia y otra del Tribunal Constitucional.
Quiero resaltar aquí los datos estadísticos porque esto nos da una gran enseñanza. Recuerdo cuando leí, cuando era estudiante, el libro de, creo que era Freddy Prestor Castillo, sobre la distribución criminal del crimen en República Dominicana. Y esto lo voy a leer por las razones que voy a explicar en un momento. Dentro de las 231 sentencias recopiladas, 58 provienen de la Corte de Apelación de Santiago, 39 de la Corte de Santo Domingo, 34 de La Vega, 16 de San Cristóbal, 19 del Distrito Nacional, 15 de Puerto Plata, 14 de San Pedro de Macorís, 8 de Montecristi, 7 de San Francisco de Macorís, 5 de Barahona y otras 16. Dentro de estas cortes, para aquellas que están clasificadas en salas, se contempla una distribución del porcentaje que corresponde a cada una de ellas, incluyendo la Corte de Apelación NNA, es decir, niños, niñas y adolescentes. Dentro de los recurrentes existen 208 imputados y o acusados condenados, 14 recurrentes por parte del Ministerio Público Fiscal, un querellante, actor civil, una empresa o compañía reclamante y 2 correspondientes a particulares de intervenciones voluntarias. Del total de estos recursos de casación y otras solicitudes mencionadas, 194 fueron declaradas admisibles y o rechazadas, 14 admitidas, casadas y con envío, 8 se acogieron parcialmente y falladas por la segunda sala. Hubo varios recursos declarados inadmisibles, se acogió y se libró acta de un desistimiento, una incompetencia, una devolución de bienes y 5 al lugar a extradición, entre otros asuntos. En cuanto a los procesos de extradición, que también conoce la segunda sala, en materia de narcotráfico, hay un total de 14 casos correspondientes, su mayoría a los Estados Unidos, Italia y Rumanía. En el tomo 2, de las 53 acciones constitucionales contra decisiones jurisdiccionales y revisión de amparo ante el TC, 38 provienen de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia y 2 del Pleno. Otras acciones que el Tribunal Constitucional conoció directamente, 4 del Tribunal Superior Administrativo, 3 de la segunda sala, Cámara Penal del Distrito Nacional, 1 del Distrito Nacional de Higüey, 1 de la Cámara Penal de la Romana, 1 de la Cámara Penal de Santo Domingo, 1 de la Cámara Penal de San Pedro de Macorís y una de la Cámara Penal Unipersonal de San Francisco de Macorís, 1 de la Corte Civil del Distrito Nacional y 1 de extradición de los Estados Unidos. Accionaron aproximadamente 35 imputados masculinos y 6 femeninos. En cuanto a los resultados, el TC declaró inadmisible 21 procesos, 17 admisibles y rechazados, 7 admisibles con envío o devolución, 3 admisibles, revocación, rechazo de recurso, inadmisibilidad de la acción de amparo, 1 admisible y homologación, 1 admisible, acción de revisión de amparo, 1 admisible ordena entrega de bienes en amparo, 1 admisible y declara su incompetencia y 1 admitió y anuló con envío. De manera que en esas estadísticas hay una gran tarea pendiente para las escuelas de derecho, para las escuelas de los abogados, para las escuelas del Ministerio Público, para la escuela de los jueces, porque de alguna manera sirve analizar esos datos en el sentido de comprender mejor no solo de la literatura lo que son los recursos, tanto los recursos de apelación, los recursos de casación y la acción de inconstitucionalidad, sino por otras razones, que sería que tenemos un desafío de construir y tener efectividad en dichos recursos. Es decir, ese es un gran desafío que tenemos todos los que interactuamos, porque cuando la Corte rechaza una gran cantidad de recursos de apelación o acoge, nos está dando una lección. Igualmente que la Suprema Corte de Justicia, cuando rechaza tantos recursos hasta del Ministerio Público y abogados, nos está dando una lección. Y cuando el Constitucional
anula o envía, incluyendo del Pleno y de la Suprema Corte de Justicia, nos está diciendo que de alguna manera hay que corregir cosas. Entonces todos aprendemos en esa dirección y yo creo que tenemos una gran tarea si analizamos estas estadísticas que yo presento en estos trabajos, ¿no? Bueno, finalmente hago una exhortación a toda la comunidad jurídica nacional, jueces, Ministerio Público, fiscales, abogados, querellantes, actores civiles, estudiantes de Derecho, para que adquieran esta recopilación de importantes decisiones, tanto de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, en las cuales podrán realizar un exhaustivo examen de la misma, tomar notas, la consultan en sus bibliotecas o oficinas, y desde ya, con esta iniciativa, quedan formalmente abiertos los debates para un diálogo jurisprudencial. Muchas gracias. Señoras y señores, agradecemos las palabras centrales de este acto de puesta en circulación del doctor Germán Daniel Miranda Villalona. Señoras y señores, hemos llegado a la parte final de este acto en este preciso momento y el doctor Germán Miranda Villalona les agradece su presencia a todos y todas en este acto de puesta en circulación del tomo 1, Jurisprudencia sobre Narcotráfico, Suprema Corte de Justicia, y del tomo 2 de Jurisprudencia sobre Narcotráfico, Tribunal Constitucional. Desde el auditorio de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana les saludamos a todos y todas y les recordamos que los tomos están a la venta en nuestro stand de bienvenida al salir del salón. Les invitamos a todos y todas a degustar un brindis, por favor, y muchas gracias. Buenas noches. Bueno, señores, gracias por su atención. De esta forma llegamos al final de esta puesta en circulación de los dos tomos del maestrado Germán Villalona. Gracias por su atención. Eric On TV Show desde la Suprema Corte de Justicia. Gracias por su amor, gracias por seguirnos por donde quiera que estemos. Gracias. Sería hasta la próxima, si Dios no ha vuelto. Gracias.